Tal? Buenas noches. Les saluda con mucho gusto la doctora Isabel Sollozo del Instituto Nacional de Cancerología. En esta ocasión les traigo una charla muy interesante que lleva por título Hacia el análisis costo-efectividad del modelo de diagnóstico temprano de cáncer de mama. Espero que sea de su agrado. Aquí en esta diapositiva les presento la epidemiología del cáncer de mama. Son los datos más actuales de la página Cancer Today del Globocan. Mostramos la mortalidad e incidencia estimadas en el 2020 a nivel mundial en mujeres entre 40 y 69 años, que son el blanco de la detección oportuna de cáncer de mama en México. Vemos cómo el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia, en la gráfica de barras, es la barra rosa fuerte, pero también el primer lugar en mortalidad con respecto al resto de las neoplasias. En incidencia le sigue el cáncer colorectal, el cervicouterino, el de pulmón, el de tiroides, etc. En la gráfica de pastel vemos el número de nuevos casos estimados para el 2020, también en mujeres de todo el mundo entre 40 y 69 años, donde el cáncer de mama ocupa el primer lugar con 1.400.000 casos aproximadamente, representando el 28.7% de todos los nuevos casos de cáncer en mujeres con respecto al resto de las neoplasias malignas. También tenemos la gráfica de pastel que nos habla de las muertes estimadas en el 2020 en mujeres entre 40 y 69 años, donde nuevamente el cáncer de mama ocupa el primer lugar a nivel mundial con casi 400.000 casos para este año, representando el 18% de las muertes con respecto al resto de las neoplasias. Continuando con el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad, ahora tenemos en las gráficas de pastel, en los pasteles, lo del número de nuevos casos estimados en el 2020 en mujeres entre 40 y 69 años, pero ahora en México. Y vemos cómo el cáncer de mama pues también ocupa el primer lugar en casos estimados, en nuevos casos estimados en nuestro país, con aproximadamente 20.000 casos que representan el 30.9% de todas las neoplasias. Y en cuanto a las muertes, pues también ocupamos el primer lugar, donde se estimaron para el 2020 aproximadamente 5.000 muertes por esta enfermedad. Bien, pero estas cifras epidemiológicas que les mostré, en donde se demuestra que el cáncer de mama es la neoplasia con mayor frecuencia, la más frecuente, y la que ocupa el primer lugar en mortalidad en mujeres de 25 años y más a nivel mundial, ya no lo sabemos, ya hasta lo repetimos, ¿verdad? Lo verdaderamente preocupante es que en México hay un aumento sostenido de la incidencia de la mortalidad por cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Hay países con sistemas de salud robustos y economías también robustas, cuyas mujeres están sujetas a programas de detección oportuna de cáncer de mama que están contextualizados, que tienen un seguimiento, que siguen un programa de calidad, que buscan una cobertura de aproximadamente el 70% de su población blanco y la logran. Con estos programas se ha demostrado que si bien hay un aumento en la incidencia, hay una disminución en la mortalidad, porque se encuentran más casos, pero en estadios más tempranos, cuyas oportunidades de curación son mayores, cuyas probabilidades de supervivencia son mayores. Cuando, por otro lado, tenemos países, sobre todo en las economías emergentes, los llamados low middle incomes, como México, en donde no tenemos esos sistemas tan concretos de detección oportuna de cáncer de mama, sino más bien estamos sujetos a modelos oportunistas que responden como a una visita médica, simplemente a eso. Y más bien depende de mandatos políticos. De repente hay presupuesto, se hace una campaña. Ahora ya está más controlado, ya hay clínicas de detección y diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Ustedes tienen clínicas de detección y diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Ya está más controlado, pero eso antes no se veía y tienen que pasar muchos años para que el objetivo de esas clínicas logre verse o logre transportarse a una reducción de la tasa de mortalidad por esta neoplasia. Entonces, aún con los esfuerzos que se han hecho, que se aplauden, vemos un aumento sostenido en la incidencia, siempre vamos a ver más casos,
pero también vamos a ver un aumento en la mortalidad, porque los casos que se están encontrando no se están encontrando en la etapa que quisiéramos para reducir la mortalidad, lo cual debería ser el objetivo de cualquier campaña de detección oportuna de cáncer de mama organizada y de calidad. ¿Cómo se traduce todo lo que dije en la diapositiva anterior? Vean ustedes, aquí presentamos algunos datos sobre incidencia y mortalidad por cáncer de mama en México. Son datos que se obtienen de reportes aislados porque desafortunadamente también adolecemos de un registro de los casos y de las muertes por cáncer de mama en nuestro país. Presento los datos de incidencia del 2012 en donde se reportaron 26.640 casos. Ya para el 2018 había 27.283, lo que representa un incremento porcentual de 2.71%. En la mortalidad vemos exactamente lo mismo y por eso decimos que hay un incremento sostenido tanto de la incidencia como en la mortalidad. Vemos los datos del 2012 en cuanto a mortalidad por cáncer de mama, que se reportaron 5.525 casos, subieron a 6.884 en el 2018, lo que representa un incremento del 24.6%. En esta gráfica no es más que la consolidación de toda la información que les he estado presentando. Se presenta la mortalidad por tumores malignos de mama en México por grupos de edad entre 1995 y 2007. Encontramos lo mismo, un aumento sostenido de la mortalidad por cáncer de mama. Y aunque si bien les dije que los programas de detección oportuna de cáncer de mama han evolucionado en el sistema de salud mexicano, han ido para bien, pues se necesitan muchos años para que estos incrementos que nosotros notamos en la tasa de mortalidad vayan a la baja, ¿verdad? Como que ya no suba, sino que baje la mortalidad. Entonces, es nada más un motivo para decirle a nuestras autoridades que no nos desesperemos, que sí vamos a ver resultados, que esta es la métrica más importante en cualquier modelo de detección oportuna de cáncer de mama y que debemos ver una disminución en la mortalidad tras los esfuerzos que se están llevando a cabo. Ahora, es importante insistir en el hecho de no desesperarse, aunque ya contamos con modelos de programa de detección oportuna que, como bien dije en las diapositivas anteriores, van para bien, porque se suman hechos históricos que tienen que ver con la teoría económica y con el impacto que ésta ha tenido en la salud mundial. Y estos hechos históricos van sumados o van de la mano con la desigualdad. Por ejemplo, con la desigualdad que aqueja a estas economías emergentes o los low middle incomes como nuestro país. Aquí traigo una breve historia, un breve relato de lo que nos puede suceder y por qué debemos mirar la historia de aquellos países que lo han hecho bien, es decir, que tienen modelos de detección oportuna organizados y de calidad y que ven obviamente tras 7 años de seguimiento, tras 13 años de seguimiento, pues una caída, una reducción importante en la mortalidad hasta en 40%. ¿Y por qué nosotros no logramos estos números? Bien, entre 1750 y 1850, dice la diapositiva que las mejoras logradas gracias a la revolución industrial beneficiaron a la clase media, pero no a los pobres, en zonas tanto rurales como urbanas. Desde aquí parte la desigualdad. Entre 1750 y 1975, la distribución de ingresos no fue mejorando, sino al contrario, empeoró. Algunas regiones sacaron provecho de la tecnología, recuerden que venimos de la revolución industrial, pero otras regiones del mundo permanecieron igual, incluso empeoraron. Por ejemplo, en 1800, el poder adquisitivo de Estados Unidos era 2 veces el de China. Para 1975, el poder adquisitivo en Estados Unidos era 30 veces el de China. Entre 1850 y 1914, por su lado, entramos a la primera era de la globalización. Durante este periodo, 50 millones de personas abandonaron una Europa agrícola sobrepoblada para asentarse en otros lugares ricos en recursos. Se llevaron consigo sus instituciones, tecnología, capital, tanto financiero como humano, y el diferencial salario entre Europa y las nuevas economías se redujo del 100 al 25%. Ahí parecía como que la cosa se igualaba, pero no era así. Vino una época que se llamó la época de oro,
entre 1870 y 1914, y se llamaba época de oro justo porque parecía que los ingresos se estaban igualando, pero hubo un aumento en la desigualdad de cada país conforme el emprendedorismo, la industrialización y la manipulación financiera. Los ingresos fueron canalizados nuevamente a las familias más ricas, tal como sucedió en la Revolución Industrial. Es decir, cuando la cosa se iba poniendo pareja alrededor de los ingresos, hubo personas que se empoderaron de esa riqueza y nuevamente hicieron que la brecha en la desigualdad aumentara. Y ya en épocas más recientes, entre 1930 y 1980, la desigualdad se redujo en un periodo que conocemos como el periodo socialdemócrata, cuando el aumento de los impuestos a los ricos ayudó a pagar los programas sociales de los pobres, pero la última etapa, o sea, la cercana a 1980 y la que vivimos en el momento actual, nos dicen que las políticas económicas han provocado una vez más un empeoramiento de la distribución de los ingresos que preanuncia una nueva edad de oro, una mala distribución de los recursos con el consecuente aumento en la desigualdad. Bien, ya vimos que la distribución de la riqueza es desigual a pesar de que estamos inmersos en un sistema socialdemócrata y que esto está condicionando a la pobreza. Y todo lo que hemos dicho en las diapositivas anteriores le pega particularmente a la población de América Latina y el Caribe. Y es que hay mucha población en estos países que viven por debajo de la línea de pobreza, como lo muestra la gráfica de barras. Encabezando la lista se encuentra Guatemala, con 59.3% de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza, seguido de Haití, Honduras y México, y en el penoso cuarto lugar, con el 44% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Esto invariablemente condiciona a que veamos resultados en los programas de detección y diagnóstico precoz de cáncer de mama que ya están establecidos y funcionando perfectamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque si tenemos tanta gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, difícilmente van a tener acceso a estos programas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Por supuesto, ampliar las coberturas. Ya es momento de que la salud sea para todos, como pregona nuestro gobierno actual. Es necesaria la universalización para ver los resultados en los programas, sobre todo de lo que estamos hablando, en los programas de detección oportuna de cáncer de mama. Lo que queremos ver es una disminución en la mortalidad, pero no lo vamos a lograr si toda esta gente que está viviendo por debajo de la línea de pobreza no tiene acceso a dichos programas. Bien, para demostrar que la pobreza efectivamente en México tiene un impacto sobre el uso de la mastografía de tamizaje, en el Instituto Nacional de Cancerología llevamos a cabo un estudio analítico, longitudinal, observacional y prospectivo, que planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las brechas de desigualdad en el uso de mastografía de tamizaje? La justificación fue que la pobreza es un efecto adverso que impacta en el uso de programas de detección oportuna de cáncer de mama y que no existen estudios en la población mexicana que reporten la distribución de la pobreza en las mujeres mexicanas y su relación con el uso de la mastografía de tamizaje. Es importante entonces determinarlo para promover el desarrollo de modelos de programa de detección oportuna de cáncer de mama desde una perspectiva integral que conserve esa visión de que somos una población desigual. En este estudio se realizó un muestreo intencionado, se aplicaron una serie de encuestas y las mujeres encuestadas fueron familiares de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología que decidieron contestar dicha encuesta de forma voluntaria. Empezamos con mujeres de 40 años, pero no había límite de edad. Estas mujeres no presentaban cáncer de mama conocido en el momento de la entrevista y también se incluyeron pacientes sin problemas del habla o del lenguaje, porque a pesar de que la encuesta era ante encuestador, sí necesitábamos que la paciente comprendiera lo que se le estaba preguntando y que respondiera de manera pronta y expedita. Entre marzo y abril del 2021 se entrevistaron 8.917 mujeres en el INCAN. Todas las participantes dieron su consentimiento previo a la grabación de la entrevista. Para respetar el anonimato de la información y la confidencialidad, se les cuestionó sobre utilizar un seudónimo o su nombre de pila. Es un estudio basado en encuestas.
Bien, en la siguiente diapositiva mostramos algunos de los resultados que enseguida vamos a explicar, no sin antes recordarles que la norma oficial mexicana 041 para el control, tratamiento, vigilancia epidemiológica, entre muchas otras cosas, del cáncer de mama nos dicta que la mastografía de tamizaje se debe hacer de forma bienal, esto es cada 2 años, en mujeres de 40 a 69 años de edad. La hipótesis de la cual partimos es que vivimos en una situación tal de pobreza, tal como lo indicaba la diapositiva anterior, que más del 43 o el 44% de la gente vive por debajo de la línea de pobreza, que no tiene acceso a los servicios de salud. Bueno, pues nuestra hipótesis era que las mujeres dejamos pasar mucho tiempo para realizarnos una mastografía de tamizaje. Y queríamos o queremos en este trabajo relacionarlos con alguna situación de pobreza que más adelante lo vamos a ver. Pero en primera instancia, pues sí comprobamos que efectivamente, vean ustedes en la gráfica de pastel, hubo un grupo que compuso el 76% de la población estudiada, en donde han pasado más de 3 años desde que la mujer se practicó su última mastografía. Es muchísimo, es cercano al 80%. Esto quiere decir que el 80% de las mujeres entrevistadas, que no fueron pocas, fueron 9,000 mujeres, el 80% de esas 9,000 mujeres habían dejado pasar más de 3 años, quizás 4, 5, 6, 7, en el mejor de los casos, sin hacerse una mastografía de tamizaje. Tenemos un grupo 2 donde les preguntábamos, oiga, ¿usted ha dejado pasar más de 2 años desde la última mastografía, pero no más de 3? Y las personas nos respondían que sí. Bueno, pues este grupo representó el 10% de nuestra población. Y en el grupo 3, donde no han pasado más de 2 años desde la última mastografía, digamos que están en regla, que están en norma, dentro de la norma, representa el 14% de la población. Quisimos ver la distribución de edades por grupos de riesgo. Señalamos con un parámetro de semaforización rojo, amarillo y verde, donde rojos son las mujeres que han dejado pasar más de 3 años desde su última mastografía de tamizaje, amarillo es que han dejado pasar más de 2 años, pero no más de 3, y verde es que no han dejado pasar más de 2 años. Pues queríamos ver cuál era el grupo de edad que prevalecía. Bien, en aquella población en riesgo, desafortunadamente, el 48% de las mujeres se encuentra en la edad de riesgo de presentar la enfermedad, que es entre los 46 y 50 años, y un porcentaje no menos importante se ubica por arriba de los 50 años. En el grupo rojo, vean cómo la mayoría de nuestra población, en ese grupo que ha dejado pasar mucho tiempo sin hacerse una mastografía de tamizaje, se concentra entre los 46 y 50 años y por arriba de los 50 años. Recordar que la literatura indica que en México el pico de incidencia de cáncer de mama es a los 52 años. Entonces, tenemos una población que está en riesgo porque ha dejado pasar mucho tiempo sin hacerse una mastografía de tamizaje y que potencialmente puede desarrollar un cáncer de mama por solo un factor de riesgo, que es la edad. En el grupo amarillo, donde han pasado más de 2 años desde la última mastografía de tamizaje, pero no más de 3, vemos un fenómeno interesante, y es que casi el 80% de nuestra población se ubica entre los 40 y 45 años de edad. Esto puede ser un fenómeno relacionado precisamente con la edad, porque hay que recordar que la norma oficial mexicana dice que la mastografía puede empezar a los 40 años, pero se debe practicar a partir de los 50. Entonces son mujeres jóvenes que no están, digamos, tan preocupadas por que van a desarrollar cáncer de mama, aunque sabemos que no respeta edades, que puede dar a cualquier edad, pero no es el pico de incidencia. El pico de incidencia, repito, está por arriba de los 50 años, exactamente se reportó en México a los 52 años. Y en el grupo de menor riesgo también sucede un fenómeno interesante y positivo. El 72% de nuestra población se ubica por debajo de los 50 años. La explicación que nosotros damos es que conforme avanza la edad nos va dando un poquito más de miedo, ¿no? Y es que efectivamente con la edad aumenta el riesgo no tan solo de desarrollar, sino de morir por la enfermedad. Entonces, va pasando los años y sí nos vamos cuestionando acerca de ¿por qué no hacerme una mastografía de tamizaje? Me la tengo que hacer porque ya rebasé esta línea de edad
que probablemente no sea un conocimiento como tal, tal vez me lo dijo mi vecina, tal vez lo intuí, tal vez escuché que había programas de detección oportuna de cáncer de mama para mujeres de 40 y más con énfasis en mujeres de 50, no lo sabemos, pero sí es cierto que conforme va avanzando la edad, nos vamos acercando más a estos programas de detección oportuna. Desafortunadamente ese 72% pues no es el grueso de la población, porque ese grupo verde que nosotros tenemos ahí solo representa el 14% de todas las mujeres estudiadas. Hay que ver que el grueso de nuestra población se encuentra en el grupo rojo. No se hacen mastografías de tamizaje en un periodo de 2 años, dejan pasar mucho tiempo y la mayoría de las mujeres está por arriba de los 46 años. Esto es peligroso. Después quisimos investigar cómo se distribuía la pobreza a través de una serie de preguntas entre estas poblaciones que nosotros señalamos como rojo, verde o amarillo. Hay que recordar que rojo son las mujeres que han pasado mucho tiempo desde que se hicieron la última mastografía de tamizaje. Las amarillas son las que han pasado más de 3 años, pero más de 2 años, pero no más de 3. Y las verdes son las que han pasado 2 años a lo mucho sin que se hayan hecho su mastografía. Para entender las brechas de desigualdad, repito, aplicamos algunas preguntas, en donde indagamos si la gente en esos grupos era no pobre y no vulnerable, o vulnerable por ingresos, o vulnerable por carencias sociales, o era una población en situación de pobreza moderada, o era una población en pobreza extrema. Las definiciones no las voy a leer, se quedan en la diapositiva, sin embargo, sí les voy a indicar que aquellos factores que nosotros consideramos como de carencias sociales y que fueron medidos en nuestras encuestas fueron el rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud, la carencia por calidad y espacio en la vivienda y la carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda. También es importante mencionarles que la encuesta se adecuó de acuerdo a los niveles de ingreso y de pobreza demarcados o enmarcados en las políticas de Coneval y en la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Esta diapositiva es muy interesante, me gusta mucho porque efectivamente vemos en la población de riesgo, que era el 80% de nuestra población, en donde han pasado más de 3 años desde la última mastografía, que la mayoría de la población, nos vamos a centrar en las mujeres de 40 y 50, 46 y 50 años y las mayores de 50. Vean ustedes cómo la mayoría de esta población, incluso más del 80%, si sumamos el verde clarito con este tipo de verde, pues vive en población en extrema pobreza o en población en situación de pobreza moderada, donde aquí juega parte importante las carencias sociales, pero muchísimo más la carencia económica. Aquí no hay dinero. Entonces, efectivamente es un hecho que realizarse la mastografía de tamizaje o no realizársela, ¿no? No realizársela o dejar pasar mucho tiempo, una brecha muy amplia, de 3 años, 4 años, 5 años, pues sí tiene que ver con el recurso económico. Más aún en el grupo amarillo, donde habían pasado menos de 2 años desde la última mastografía, pero no más de 3, al menos 2 años, perdón, desde la última mastografía, pero no más de 3, es decir, que se descuidaron un poquito, como que dijeron, bueno, 3 años, no pasa nada. Aquí vemos que tenemos en su gran mayoría, si nos fijamos en las mujeres entre 46 y 50 años y las mayores de 50 años, donde vemos efecto de estos indicadores de pobreza, vemos que la mayoría de la población es vulnerable por carencias sociales, principalmente por rezago educativo o por acceso a los servicios de salud. Es lo que nosotros vimos en las encuestas. ¿Ok? Entonces, efectivamente, son pacientes o son mujeres que se quieren acercar o que desean hacerse una mastografía de tamizaje, pero no encuentran el medio, ¿sí? Ni la oportunidad porque no tienen acceso a los sistemas de salud y porque no saben cómo acercarse a ellos probablemente por ese rezago educativo del que estamos hablando. Y en el grupo de menor riesgo, ¿no? Donde no habían pasado más de 2 años o no han pasado más de 2 años desde la última mastografía de tamizaje,
pues vemos que en su mayoría nuevamente nos focalizamos en los grupos de 46 y 50 y mayores de 50, pues la mayoría son no pobres y no vulnerables. No hay una carencia económica y tampoco hay una carencia social. Concluimos esta breve reseña del trabajo porque el trabajo es muchísimo más extenso que si se piensan en brechas muy amplias del tamizaje, hay una fuerte carencia económica. Hay una población que vive incluso por debajo de la línea de pobreza porque estamos hablando en población en pobreza extrema. Si se deja pasar un tiempo mayor que 2 años, pero menor que 3, probablemente la mujer esté inmersa o sumergida en carencias sociales, principalmente rezago educativo o nulo acceso a los sistemas de salud. Y si se lleva bien al pie de la letra la mastografía de tamizaje como lo dicta la norma cada 2 años, seguramente esa población es una población no pobre y no vulnerable, aunque no es el grueso de la población que nosotros encontramos. Recordar que el grueso de la población que nosotros encontramos se encuentra en el parámetro rojo. Bueno, pues sumado al hecho de que dejamos pasar mucho tiempo para hacernos nuestra mastografía de tamizaje y esto probablemente se sume a que tenemos carencias económicas, fuertes carencias económicas y fuertes carencias sociales, los sistemas de salud también nos juegan una mala pasada cuando nos sumamos a los programas de detección oportuna de cáncer de mama. Fíjense ustedes, los círculos rosas representan y los cuadros, estos cuadritos rosas representan los días que deben pasar un proceso normal, desde que una mujer en tamizaje es detectada con un BRAF 4 o un BRAF 5, altísima sospecha de malignidad en los casos de BRAF 5, no deben pasar más de 21 días para que la mujer sea sometida a una biopsia. De la biopsia no deben pasar más de 10 días para que se le entreguen los resultados de la biopsia. Y de ser positivos a malignidad, no deben pasar más de 15 días para que esa misma paciente inicie tratamiento. En total, la norma oficial 041 en su versión 2011 dice que deben pasar 46 días desde la evaluación por imagen al inicio del tratamiento. La realidad es que hay varios estudios, al menos 2. Uno de los más recientes es de la doctora Unger Saldaña, que dice que pueden pasar hasta 9 meses, incluso desde que la paciente es detectada en un tamizaje hasta que recibe tratamiento. Lo que nosotros hemos observado en el programa permanente de detección oportuna de cáncer de mama que se dirige en la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del INCAN es que más o menos para que una mujer con un BRAF 5 reciba un tratamiento pasan 150 días, perdón, no para recibir el tratamiento, sino para realizar la biopsia. No hemos medido cuánto tiempo transcurre desde la biopsia al tratamiento porque desafortunadamente no se tratan en el instituto puesto que son derechohabientes, pero sí nos dimos cuenta que para la realización de la biopsia en nuestro programa de tamizaje estricto, que nada más involucraba los estudios por imagen, pasaban 150 días para la realización de la biopsia. Esto claramente habla de la desarticulación del sistema de salud. Vean ustedes ya cuántos factores se sumaron. La desigualdad general en los países de América Latina y el Caribe. La pobreza extrema que se vive en los países de América Latina y el Caribe. La pobreza extrema que se vive en la población mexicana. La vulnerabilidad por carencias sociales que viven las mujeres mexicanas. Y sumado a los retrasos de atención en nuestro sistema de salud, probablemente debido a la desarticulación de este. ¿Qué quiero decir con desarticulación? Que nosotros nos dimos cuenta que nuestro tamizaje estricto, donde solamente se realizaban estudios por imagen para llegar a un resultado radiológico, se le empaquetaba ese resultado radiológico a la paciente, se le mandaba con sus resultados a su institución porque tenía derecho a audiencia y pasaban 150 días para realizarle la biopsia. Incluso volvían a empezar con el proceso de realizar mastografía de tamizaje, aunque ya fueran con imágenes y con los resultados de nuestro programa.
Bien, es así como en las filas del INTAN surge el nuevo programa extendido de detección oportuna de cáncer de mama basado en el modelo de un día. Les platico rápidamente qué es el modelo de un día. El modelo de un día consiste en hacer todos los estudios por imagen para que la mujer salga del instituto o de donde se esté realizando sus estudios mientras sigan el modelo de un día con el diagnóstico radiológico. Entonces, aquí nos dimos cuenta que no bastaba con que tuvieran el resultado por imagen, ¿verdad? Se iban a sus instituciones y pasaban en promedio 150 días para que les realizaran la biopsia a los casos con alta sospecha de malignidad. ¿Qué es lo que hicimos? Lo extendimos hasta la realización de la biopsia y la entrega de los resultados de patología, como lo muestra la figura. En el día cero, la mujer llega a su cita, se le hace su mastografía. Ya para el día 4 la mujer recibe, a más tardar el día 4 la mujer recibe sus resultados, se le entregan los resultados a los casos de BIRATS 1, BIRATS 2 y los pocos BIRATS 3 que pudieran aparecer. Se sugiere seguimiento anual o bienal. Sabemos que no hay BIRATS 3 en un ambiente de tamizaje, pero bueno, uno que otro llega a surgir y ustedes no me llegarán a mentir, no me dejarán mentir. Entonces se le hacía el seguimiento anual, bienal. En el caso de los BIRATS 3 se les invita a regresar a los 6 meses. Ya para el día 9, en los casos BIRATS 4 o BIRATS 5, se le estaba tomando la biopsia. Para el día 20 ya se le entregaban los resultados de patología, de tal manera que en el día número 20 la paciente ya estaba, como le dije en la diapositiva anterior, empaquetada no tan solo con los estudios por imagen, sino con los resultados de patología y todo lo que esto conllevara, para que se fuera a su institución a decir: tengo cáncer, necesito ser tratada. Y esto pues no nos los hemos inventado. Esto lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, donde dice e indica que un programa eficaz de detección y diagnóstico temprano de cáncer de mama incluye los siguientes elementos: educación para concientizar sobre la salud mamaria, reducción de los obstáculos que impiden el acceso a la atención. Nosotros ahí golpeamos con el modelo extendido que llegamos hasta los resultados de patología. Ahí tratamos de reducir los obstáculos que impiden el acceso a la atención, pero también exploración clínica de las mamas realizadas por proveedores de atención a la salud primaria, diagnóstico oportuno para todas las mujeres con resultados anormales y suministro de tratamiento rápido y adecuado acorde con el estadio del cáncer. En varios de esos puntos nosotros creemos que estamos golpeando con nuestro programa extendido, con el modelo de un día extendido, que ya no solo incluye los estudios por imagen, sino los resultados de patología. Ya no hay pretextos. Si una mujer viene y toca las puertas de nuestra institución con un resultado positivo a malignidad, hay que darle tratamiento de manera pronta y expedita. Pero no queremos perder el foco. Hay que recordar el objetivo central, que es proteger la salud mamaria de las mujeres mexicanas con atención en los grupos menos favorecidos. Ese es el objetivo que persiguen todos los datos que hemos presentado en las diapositivas anteriores. Nos centraremos en los programas de detección, que solamente logran solo una parte de este objetivo, que es proteger la salud mamaria de las mujeres mexicanas. Porque hay que recordar que detectar es detectar casos asintomáticos, ese es el tamizaje estricto, y realizar estudios histopatológicos que correspondan en un tiempo óptimo para aquellas mujeres con alta sospecha por imagen de malignidad. También hay que participar de manera activa en programas educativos enfocados en la prevención del cáncer de mama con mastografía e implementar medidas relacionadas con el seguimiento de las participantes para migrar de un programa oportunista a un programa organizado. Eso sin duda ya lo estamos haciendo, no solo el INCAN, también otras instituciones. Pero ¿qué pasa con la protección de la salud mamaria de las mujeres mexicanas con énfasis y con atención en los grupos menos favorecidos? ¿Quiénes serán aquellos grupos menos favorecidos? Sí, ya vimos los que tienen menos recursos económicos, también ya vimos que los que son desiguales por carencias sociales, y que todo esto nos lleva a presentar la enfermedad y llegar a nuestro centro de salud y llegar a cualquier institución
con etapas avanzadas de cáncer de mama? Bueno, pues para eso no tan solo pensamos en el programa extendido que conlleva la detección por imagen y el diagnóstico histopatológico, sino en una técnica, en un método de tamizaje, de diagnóstico, perdón, no es de tamizaje estricto, es de diagnóstico, que se llama diagnóstico temprano. ¿De qué va? ¿De qué se trata el diagnóstico temprano? Se trata de reorganizar a los servicios de detección oportuna de cáncer de mama para que se haga el diagnóstico de las mujeres con síntomas, pero manteniendo las actividades de prevención. Hay que asegurar la cadena de suministros para realizar la biopsia y aplicar la vigilancia sobre todo en el tratamiento de las pacientes, porque no se trata de diagnóstico temprano per se, sino de tratamiento temprano. Vamos a hablar un poquito de la historia de las clínicas de diagnóstico temprano. Y es que nosotros nos dimos cuenta en el instituto, a ustedes ya les habrá sucedido también, que no existía un estricto tamizaje, que de repente llegaban mujeres con algún signo o síntoma de cáncer de mama y lo negaban. Incluso la bola estaba saliendo a través de la blusa, se veía por la ropa y probablemente sea resultado de la misma negación de la enfermedad, pero ellas decían no tener ningún síntoma. Ahora bien, los avances en los tratamientos nos permiten tener diagnósticos que quizás no sean tan tempranos, pero que el tratamiento, si es adecuado, logra curar a la mujer, impacta en la sobrevida y ese impacto es positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que no hemos logrado el acceso a este tratamiento. Ninguna institución de derecho a biencia en este país garantiza llegar al tratamiento en los 42 o 46 días posteriores al diagnóstico como le indica la norma. Por tanto, se han propuesto las clínicas de diagnóstico temprano y es que ahora sí ya no hay pretexto. En las clínicas de diagnóstico temprano no se atienden mujeres asintomáticas, solamente, sino que llegan mujeres con signos y síntomas de cáncer de mama, quienes además probablemente tengan una alta sospecha de malignidad por imagen, a quienes además se les hace la biopsia, se comprueba el resultado por patología de malignidad y deben acudir a tratamiento de forma pronta y expedita. Ahora, nos hacemos la pregunta, esta es una pregunta obligada. ¿Existe la infraestructura para mantener estas clínicas con la efectividad deseada? La respuesta es sí, mientras se mantenga un modelo híbrido. Los modelos híbridos que nosotros proponemos es una introducción gradual de modelo de detección temprana bajo un programa de diagnóstico temprano, bajo un programa híbrido de detección con diagnóstico temprano, como ya lo mencionamos, que pretenda garantizar la infraestructura sin perder la efectividad. ¿Ok? Los modelos de diagnóstico temprano son costo efectivos, ya lo dijimos, sí, pero cuando se cuentan con los mecanismos de referencia y contrarreferencia, cuando hacemos que nuestro sistema de salud no esté desarticulado, porque si nos perdemos en los días, si no garantizamos estos 40 días o menos para que la mujer con cáncer de mama que sea diagnosticada y que tenga que llegar a un tratamiento en este periodo, si no se llega en este periodo y este se prolonga, el modelo pierde efectividad y solo se queda con el costo. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de análisis costo-efectividad para que vean que efectivamente, si se llevan a cabo de manera adecuada, si logramos comunicarnos a través de mecanismos de referencia y contrarreferencia, si somos ordenados, si contamos con mecanismos para concentrar la información, estos programas, estos modelos híbridos que mantienen, que no desgastan la infraestructura, porque también están basados en el tamizaje estricto, no tan solo en el diagnóstico precoz. Entonces eso hace que no se desgaste la infraestructura, pero tampoco pierde efectividad porque se está impactando sobre una pequeña masa poblacional que probablemente tiene cáncer. Vamos a demostrar con este ejercicio en números que sí son costo efectivos. Bien, cuando se piensa en las clínicas de diagnóstico precoz,
que combinan el tamizaje estricto con el diagnóstico precoz, invariablemente tenemos que pensar en otra alternativa de imagen que es el ultrasonido, que jamás va a sustituir a la mastografía. No estamos diciendo eso, no lo pretendemos decir, pero sí es algo que se acopla con la mastografía para completar el rendimiento de la imagen, para completar el diagnóstico. Y es que dice la doctora Rachel Brehm que si se tiene tejido mamario denso, los cánceres pueden ocultarse, por lo que es como tratar de encontrar una nube específica en un cielo lleno de nubes. Esto, como ya lo dijo la doctora Brehm en la Universidad de George Washington. Es la falta de contraste lo que hace muy difícil de identificar. Bien, entonces, en primer lugar, ¿por qué pongo esta frase o estas palabras de la doctora Brehm? Porque se necesita el ultrasonido dentro de un programa de tamizaje tan solo por la densidad mamaria o dentro de un programa y más aún dentro de un programa de diagnóstico temprano, pues el ultrasonido es importante. ¿En qué porcentaje mínimo? Porque los indicadores se construyen con base en el mínimo. Vamos a ocupar este ultrasonido en el 40% de las mujeres. El valor unitario que debemos calcular es el coste por cada vez que se implementa el procedimiento. ¿Y por qué el mínimo es del 40%? Porque dice la literatura que el 40% de las mujeres tienen al menos mama densa. Dejen ustedes los síntomas. Ahorita no estamos tocando los síntomas. Simplemente estamos diciendo que es una herramienta que yo lo pondría en la misma línea de importancia que el mastógrafo, porque al menos el 40% de las mujeres que llegan a nuestra clínica van a tener mama densa. Ya que vimos que al menos en el 40% de la población vamos a utilizar el ultrasonido, si estamos inmersos en una clínica de diagnóstico temprano, pues es imprescindible hacernos la pregunta de cuántas mujeres con síntomas vamos a encontrar. Dice la literatura que el 60% de la población general tiene al menos un síntoma de cáncer de mama, que es la mastalgia. El 60% de la población general. Estos números vamos acomodándolos en la cabeza. 40% al menos va a tener mama densa y 60% de la población refiere a algún síntoma de cáncer de mama, al menos mastalgia. Ahora les vamos a presentar los dos escenarios. La alternativa 1, que es por la que nosotros apostamos de entrada, aunque no estamos diciendo que la alternativa 2 sea mala, eso no lo queremos decir. La alternativa 1, que es una combinación de una clínica de detección con diagnóstico precoz. Estos datos están basados en un modelo de programa realizado en el Instituto Nacional de Cancerología, donde se tamizan o donde llegan, no se tamizan necesariamente, sino que llegan al año 1.500 mujeres para participar ya sea en la detección del cáncer de mama o en el diagnóstico temprano. El modelo está configurado de la siguiente manera. Tenemos, o al menos hasta cuando se hizo este análisis, porque ahora lo hemos aumentado un poco y al final de la presentación les voy a decir por qué. Teníamos un día de diagnóstico temprano. En ese día recibíamos a todas las mujeres con un síntoma de cáncer de mama versus 4 días de detección estricta, que son mujeres asintomáticas. En este caso, el 80% de nuestra población, o sea, 1.200 mujeres, no referían tener algún tipo de síntomas. Ya sabemos que al menos el 40% de estas mujeres tienen densidad mamaria y en ellas es altamente probable que se aplique el ultrasonido. Entonces, en estas 1.200 mujeres contemplamos el uso del ultrasonido 480 veces, es decir, en 480 casos. Por eso dijimos al principio que era importante mantener el número de que el 40% de nuestra población va a tener al menos mama densa, porque el ultrasonido es algo que se debe contemplar en un análisis costo-efectividad cuando se piensa en clínicas de diagnóstico temprano. Ok, entonces en ese 80% de la población, que son 1.200 mujeres, al menos voy a tener 480 ultrasonidos porque es el 40% de 1.200.
En el resto de la población, que son 300 mujeres, recuerden que nosotros tenemos un modelo de programa que cubre a 1.500 mujeres al año, es el 20% de la población refiere al menos algún síntoma, que puede ser mastalgia. Aquí estamos contemplando que todas las mujeres van a requerir ultrasonido. 480 más 300 ultrasonidos son 780 ultrasonidos en 1.500 mujeres tamizadas. Esto es un modelo híbrido de clínica de detección con diagnóstico temprano. La alternativa 2 es solamente la clínica de diagnóstico temprano. También pensamos en las 1.500 mujeres, donde 600, que representan el 40% de la población, pueden presentarse sin síntomas o con un falso síntoma. ¿Ok? Un falso síntoma es que dicen, porque nos ha tocado, es que yo me siento una bolita y realmente es la costilla. Para esto hay personal especializado, médicos que se dedican a tocar a las mujeres. Médicos, repito, especializados en este campo. Ok. El resto de las mujeres, que son el 60% de la población, tendrán un auténtico síntoma. De ahí se deriva que estas 900 mujeres van a requerir al menos un ultrasonido. Entonces, en la alternativa 2, donde solamente tenemos diagnóstico temprano, se suman los ultrasonidos de las mujeres que presuntamente tienen síntoma, pero no lo es, que van a ser 240 ultrasonidos y estos obedecen o tributan a la alta densidad, y los 900 ultrasonidos de las mujeres con síntomas genuinos. Son 1.140 ultrasonidos. Repito, en la alternativa 1 tenemos alrededor de 780 ultrasonidos y si pensamos en una alternativa 2, que es la clínica de diagnóstico temprano, tenemos 1.140 ultrasonidos. ¿Dónde vamos a tener más gastos, más costos con respecto a los ultrasonidos? Pues obviamente en la alternativa 2, cuando solamente pensamos en los diagnósticos tempranos. Y es lógico, porque se está realizando diagnóstico. Pero recordemos que al principio decimos, no queremos de entrada, hay que permear poco a poco para no sacrificar la infraestructura. Eso fue lo que dijimos. Por eso de entrada, nuestro modelo híbrido pensó solamente en un día de diagnóstico temprano. Después lo aumentamos, les voy a contar la historia. Ahora nos hacemos la pregunta de cuántas mujeres con cáncer vamos a encontrar, tanto en el modelo híbrido como en el modelo de diagnóstico precoz. Ya dijimos que el 60% de la población general tiene al menos un síntoma de cáncer de mama, pero esto no quiere decir que tengan cáncer de mama. El 9% de las mujeres con síntomas refieren un nódulo. Si el síntoma realmente es un nódulo y se corrobora, del 3 al 7% será cáncer. Por otro lado, en una población de pacientes con cáncer, si se les pregunta cómo comenzó su enfermedad o cómo la detectaron, van a decir que a través de un nódulo palpable. Entonces, en una población de 1.000 mujeres, el 60% tiene síntomas, es decir, 600 mujeres. De estas, 60, que es el 9% de 600 o el 10% de 600, tienen nódulos. Y de estos 60 nódulos, el 7% será cáncer. Vamos a encontrar entonces 5 cánceres en 1.000 mujeres, lo cual corresponde con lo reportado en la literatura en una población a la que se le hace o se le practica tamizaje estricto. Ergo, en una población que tiene un síntoma y particularmente si son nódulos, estas 5 mujeres que tienen cáncer va a crecer y puede crecer significativamente, repito, en tanto el síntoma sea un nódulo. Ahora vamos a ver números más allá del ultrasonido. Nos centramos nuevamente en la alternativa 1, que es la clínica de detección con diagnóstico temprano, en donde 1.200 mujeres de la población manifestaban no tener síntomas. Ahora, ¿cuántas mujeres con cáncer vamos a encontrar en estas 1.200 mujeres asintomáticas? Si encontramos 5 en 1.000, que es lo que indica la literatura,
y nuestra experiencia también lo indica, en 1200 vamos a encontrar aproximadamente 6 mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, cuyo abordaje en tratamiento costará aproximadamente 74.522 pesos. Estos datos son de la doctora Felicia Null. No son tan recientes, pero es lo único con lo que contamos en la literatura. Ahora, de estas 300 mujeres que llegan con síntomas en un día que se hace diagnóstico temprano, recordar que ya son mujeres con síntomas. De ellas, el 10%, o sea 30, referirán a algún nódulo y de esas 30, el 7% será cáncer, o sea 7 por 30, 2.1 mujeres. Cerrémoslas en 2. Esto como mínimo, 2 mujeres en esta población de 300 mujeres con síntomas. Repito, como mínimo, 2 mujeres tendrán cáncer. Y como ya es un nódulo palpable, pues inferimos que seguramente el estadio clínico será mayor que en las mujeres o en la población asintomática, por lo que le asignamos otro costo al tratamiento tomado de los mismos datos. Ahora vamos a ver la alternativa número 2, que es la clínica de diagnóstico temprano, donde se presentaban 600 mujeres, de acuerdo con nuestra experiencia, de población asintomática o que presentaban algún síntoma, pero que este no era real. ¿Cuántas mujeres vamos a encontrar con cáncer de mama en esta población de 600? Pues si en 1200 encontramos 6, potencialmente en 600 mujeres vamos a encontrar a 3 mujeres con cáncer de mama, que le acuñamos el mismo costo tratamiento anual que en la alternativa número 1. Aquí sucede algo un tanto diferente porque tenemos el 60% de la población con síntomas, que son 900 mujeres. De estas, 90 van a tener un nódulo palpable y el 7% de esos nódulos palpables, al menos el 7%, vamos a pensar que va a ser un cáncer. ¿Ok? 9 por 7, 63. O sea, van a haber mínimo 7 mujeres con cáncer a quienes se le acuñó un precio de tratamiento anual de 102.042 pesos. ¿Cuáles son las mujeres salvadas? ¿Cuántas son las mujeres salvadas en una alternativa y otra? Son 8 mujeres salvadas en la alternativa 1, que es una combinación de la clínica de detección con diagnóstico temprano, versus 10 mujeres salvadas en la alternativa 2. Ya vimos los costos asociados a los ultrasonidos. Son menos ultrasonidos en la alternativa 1, pero también son menos mujeres salvadas. Entonces vamos con estos números a construir la razón costo-efectividad. Ahora bien, vamos a entrar propiamente en números y ya para finalizar esta presentación nos vamos a centrar en el ultrasonido, que es un costo directo que vamos a tener tanto en el tamizaje o que se tiene tanto en el tamizaje como en el diagnóstico temprano. Hablábamos que en la alternativa número 1, que era la combinación de estos modelos de programa, teníamos 780 ultrasonidos, le pusimos un valor unitario aproximado de 500 pesos. Si multiplicamos 780 por 500 nos da un valor, ustedes calcúlenlo, lo dividimos entre la efectividad que son las 8 mujeres salvadas y nos da un valor mínimo en gasto de ultrasonido de 48.750 pesos. En la alternativa número 2 tenemos un poco más de ultrasonidos, el valor unitario es el mismo, multiplicamos 500 por 1.140, los dividimos entre las 10 mujeres salvadas y el costo de ultrasonido total son 57.000 pesos. Es lógico, vamos a gastar más en ultrasonidos mientras más diagnóstico precoz haya, ¿ok? Mientras más días de diagnóstico precoz haya. Pero lo más importante no es el gasto que hay en ultrasonido, sino en tratamiento. En la alternativa número 1, el costo total por año que recibía cada mujer era de 651.216 pesos. Si sumamos y nos regresamos a la diapositiva anterior y vemos los costos asociados a los tratamientos de las mujeres diagnosticadas y tratadas en el tamizaje estricto versus el diagnóstico temprano. Entonces esto se multiplica, se divide entre 8, los 651.216 pesos se divide entre 8
y eso es una razón promedio costo-efectividad, y la razón promedio costo-efectividad a razón de 8 vidas salvadas es de 81.402 pesos. ¿Cuál es la razón costo-efectividad en la alternativa número 2? Pensando en que la mayoría de las mujeres se fueran a diagnóstico temprano, pues es un poco más alta porque el costo de tratamiento aumenta un poco, son 937.860 pesos. Entre las 10 vidas salvadas, pues son 93.786 pesos como razón promedio costo-efectividad. Ahora bien, ¿esto es real? Pues no. Por eso nosotros subimos a 2 días. Ahora mismo tenemos un modelo de programa que contempla 2 días de diagnóstico temprano, porque nos dimos cuenta que no son tan pocos cánceres los que se detectan en poblaciones de mujeres sintomáticas. Se detectan más. Nosotros pusimos los mínimos, pero este 10 incluso puede subir a 15 o a 20. Este 8 no tanto porque solamente tenemos un día. Recuerden que en esta estrategia solamente tenemos un día de diagnóstico temprano. Aquí tenemos más días, 2 o 3 de diagnóstico temprano. Entonces este 10 puede potencialmente aumentar. En tanto potencialmente aumente este 10, la razón costo-efectividad va a ser menor incluso en la alternativa 2 con respecto a la alternativa 1. La conclusión a la que nosotros llegamos es aumentar paulatinamente los días de diagnóstico precoz sin que se sacrifique la infraestructura y sin que esto genere un golpe para dar un tratamiento oportuno. Ya habíamos dicho que al final se trata de dar tratamientos tempranos y no del diagnóstico temprano en sí mismo. Imagínense que empezamos a detectar o encontrar o diagnosticar muchos cánceres y no hay infraestructura que pueda romper con esa barrera de acceso al tratamiento, pues entonces nuestro programa se va a quedar costoso y poco efectivo, porque de todas maneras las mujeres van a estar llegando tarde a su tratamiento. Mientras nosotros podamos garantizar la infraestructura para que todas esas mujeres inmersas en un sistema híbrido de tamizaje con diagnóstico precoz, cuya balanza se inclina al diagnóstico temprano, garanticemos que van a tener acceso oportuno en 40 días al tratamiento, está bien porque se va a mantener la efectividad. Bueno, y ya lo mencioné, pero lo vamos a reforzar. Como conclusión, nosotros tenemos que si hacemos clínicas de detección, de diagnóstico, no es detección, es diagnóstico temprano de forma exclusiva, es un hecho que vamos a encontrar muchísimo más cánceres y potencialmente podremos estar salvando más vidas. Sin embargo, si no contamos con mecanismos de referencia y contrarreferencia y la efectividad se mide con el número de vidas salvadas, ¿cómo vamos a garantizar que estas vidas se salvarán si tales mecanismos que son esenciales o vitales para el tratamiento? Entonces, lo que nosotros proponemos son modelos híbridos que garanticen adherirnos a los modelos de diagnóstico temprano poco a poco, pero sin interrupción, generando en paralelo mecanismos de referencia y contrarreferencia efectivos que nos permitan ir midiendo la efectividad en número de vidas salvadas a razón de las mujeres que llegan a su tratamiento en menos de 40 días. A continuación les vamos a presentar las referencias. Muchas gracias por su atención. Repito nuevamente, muchas gracias.